La niña de 3 años tocó el brazo del hombre más peligroso de Ciudad de México y preguntó con voz clara como campanitas: «Señor, ¿puede pasar la Navidad conmigo?» Don Alejandro Ruiz levantó sus ojos oscuros del vaso de whisky que sostenía entre manos marcadas por cicatrices de décadas en el hampa, encontrándose con el rostro más inocente que había visto en sus 45 años de existencia. La pequeña Sofía llevaba un vestido rojo desgastado con muñecos de nieve bordados. Sus zapatos brillaban con escarcha de papel que seguramente ella misma había pegado, y en sus manos extendía un dibujo hecho con crayones donde dos figuras, una grande y una pequeña, compartían un árbol de Navidad dibujado con más esperanza que técnica. El silencio en la cantina El Coyote Dorado se volvió absoluto mientras los tres guardaespaldas de Alejandro intercambiaban miradas confundidas, porque jamás en 15 años de servicio habían visto a alguien aproximarse voluntariamente al jefe, mucho menos una criatura que apenas alcanzaba la altura de la mesa donde él se sentaba cada víspera navideña desde que su hermano fue asesinado en esa misma fecha 8 años atrás. ¡Sofía! El grito ahogado vino de la barra donde Elena Morales dejaba caer la bandeja que cargaba, sus 28 años reflejados en un rostro que mezclaba belleza natural con el cansancio de trabajar dobles turnos para mantener a su hija sola después de que el padre de la niña desapareciera antes del nacimiento. Elena cruzó el local en 5 pasos rápidos, sus manos temblando, mientras intentaba tomar a su hija por los hombros, murmurando disculpas atropelladas hacia el hombre cuya reputación había convertido su nombre en sinónimo de muerte en los barrios controlados por el Cártel del Norte. «Perdón, señor Ruiz, mi hija no entiende. Ella solo... es Navidad y está emocionada. Por favor, discúlpenos». Las palabras salían tropezando mientras Elena intentaba arrastrar a Sofía hacia atrás, pero la niña se resistía con la terquedad propia de su edad, sus deditos aún extendiendo el dibujo hacia Alejandro como si fuera el regalo más valioso del mundo. Algo sucedió entonces en el pecho de Alejandro Ruiz, algo que no sentía desde que era un muchacho de 16 años, antes de matar a su primer hombre, antes de construir un imperio de narcotráfico y extorsión que controlaba 3 estados, antes de convertirse en el fantasma que madres usaban para asustar a niños desobedientes. «¿Cómo te llamas?» Su voz salió más suave de lo que pretendía, sorprendiendo incluso a sus propios hombres que conocían solo el tono cortante que usaba para dar órdenes de ejecución. Sofía sonrió con esa confianza incomprensible de los muy pequeños y respondió claramente: «Sofía Morales, y hoy es mi cumpleaños también, por eso mamá dice que soy un regalo de Navidad». Sus ojos castaños brillaban con una luz que Alejandro había olvidado que existía en el mundo, una pureza que hacía que las sombras de su alma parecieran todavía más oscuras en comparación. Alejandro tomó el dibujo con cuidado, como si fuera un documento de importancia nacional, observando los trazos temblorosos que formaban 2 figuras tomadas de la mano bajo estrellas amarillas. «¿Este soy yo?», preguntó señalando la figura más grande, y Sofía asintió con entusiasmo que hacía rebotar sus coletas oscuras. «Sí, porque usted siempre está solo aquí, y nadie debe estar solo en Navidad, mi mamá me lo dijo». Las palabras golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier bala que había esquivado en su vida criminal, porque eran verdad. Él venía a esta cantina cada Nochebuena precisamente porque no tenía a nadie, porque su familia estaba muerta o lo había abandonado, porque el poder absoluto que ejercía sobre miles de hombres no llenaba el vacío que crecía en su pecho cada año. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario contándome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y me ayuda a seguir trayéndote más historias que tocan el corazón.
Alejandro sacó su billetera de cuero italiano sin apartar los ojos del dibujo y colocó 1000 pesos sobre la mesa, deslizándolos hacia Elena, cuyas manos aún temblaban visiblemente. «Para el cumpleaños de la niña», dijo simplemente, ignorando la forma en que los ojos de Elena se abrieron con shock al ver más dinero del que ganaba en una semana completa de trabajo. Elena negó con la cabeza inmediatamente, su orgullo luchando contra la necesidad desesperada que Alejandro podía leer en su uniforme remendado y zapatos gastados. «No puedo aceptar, señor. Realmente no es necesario». Pero Alejandro ya estaba doblando el dibujo con cuidado exquisito, guardándolo en el bolsillo interno de su traje sastre negro, que costaba más que 3 meses de renta de cualquier apartamento en el barrio. «La niña me dio un regalo, yo le doy otro», declaró con tono que no admitía argumentos, el mismo tono que usaba cuando ordenaba cargamentos de cocaína o sentenciaba traidores. Los días siguientes, Alejandro encontró excusas para regresar a El Coyote Dorado cuando sabía que Elena estaría trabajando, abandonando reuniones importantes con proveedores colombianos y dejando a sus tenientes confundidos sobre este cambio repentino en rutinas establecidas durante años. Sofía siempre corría hacia él apenas lo veía entrar, sus pequeños zapatos golpeando el piso de madera, mientras gritaba «¡Señor Alejandro!», con alegría que hacía que otros clientes voltearan sorprendidos porque nadie se atrevía siquiera a mirar directamente al capo. La niña le traía más dibujos, uno donde ambos comían pastel, otro donde jugaban en un parque con columpios, cada imagen una ventana a una vida que Alejandro nunca había vivido, pero que ahora lo perseguía en sueños inquietos. Elena observaba estas interacciones con mezcla de gratitud y terror, porque cualquier persona en Ciudad de México sabía quién era Alejandro Ruiz. Sabía de las fosas comunes encontradas en propiedades vinculadas a él, de los negocios que desaparecían por negarse a pagar protección, de rivales ejecutados con violencia ejemplar para mantener el control territorial. Una tarde de finales de diciembre, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de la cantina con fuerza que hacía vibrar los vidrios, Alejandro encontró a Elena limpiando mesas después del cierre, mientras Sofía dormitaba en una silla con su abrigo delgado como manta. Los guardaespaldas esperaban afuera bajo la lluvia porque Alejandro había ordenado privacidad, algo que también era inusual en su protocolo de seguridad. ¿Dónde viven? La pregunta salió directa sin preámbulos, y Elena se tensó visiblemente antes de responder. En el edificio San Judas, 3 calles al norte. Alejandro conocía el lugar, un complejo de apartamentos deteriorado donde los cables eléctricos colgaban peligrosamente y las escaleras tenían barandas rotas que nadie reparaba. ¿El padre?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta por las investigaciones discretas que había ordenado a su gente. Elena bajó la mirada hacia el trapo húmedo en sus manos y respondió con voz plana. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Nunca lo volví a ver. Alejandro observó cómo Elena continuaba limpiando aunque las mesas ya estaban impecables, reconociendo el lenguaje corporal de alguien que evitaba confrontaciones porque había aprendido que eran peligrosas. «La niña necesita ropa de invierno», dijo finalmente, y antes de que Elena pudiera protestar, agregó, «Mi chofer las llevará a comprar mañana. Considérelo pago por las sonrisas que su hija me ha regalado». Elena levantó su rostro entonces, y Alejandro vio lágrimas acumulándose en ojos color miel que reflejaban años de lucha solitaria. ¿Por qué nos ayuda? La pregunta contenía confusión genuina, como si la bondad fuera un idioma extranjero que ella había olvidado hablar. Alejandro se puso de pie lentamente, sus casi 2 metros de altura proyectando sombra sobre Elena mientras buscaba palabras para explicar algo que él mismo no comprendía completamente. «Porque su hija me preguntó si quería pasar Navidad con ustedes, y nadie me había invitado a nada en 20 años.
El de la relación evolucionó lentamente como hielo, derritiéndose bajo sol primaveral. Alejandro comenzó a pagar la renta del apartamento de Elena después de descubrir que ella debía 3 meses y enfrentaba desalojo. Dejaba bolsas de víveres en su puerta marcadas como de un amigo anónimo, aunque Elena sabía perfectamente de quién venían, y un día apareció con una bicicleta nueva para Sofía que hizo que la niña gritara de felicidad y lo abrazara con fuerza que casi lo derriba. Los domingos, Alejandro empezó a llevarlas al parque Chapultepec, donde empujaba a Sofía en los columpios, mientras Elena los observaba desde una banca, su expresión mezclando alivio de ver a su hija feliz, con preocupación creciente sobre las implicaciones de aceptar ayuda del hombre más peligroso de la ciudad. «Ella te adora», comentó Elena una tarde mientras caminaban de regreso al auto blindado donde los guardaespaldas esperaban con paciencia profesional. Alejandro miró hacia Sofía, que cargaba un globo con forma de mariposa, y respondió con honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Nadie me había mirado como si yo fuera bueno antes, como si tuviera algo valioso que ofrecer más allá de miedo». Las semanas se convirtieron en meses y la primavera llegó a Ciudad de México, trayendo flores a los árboles y complicaciones a la vida de Alejandro, que intentaba mantener dos mundos separados. Por un lado, continuaba dirigiendo operaciones criminales que movían millones de pesos semanalmente, ordenando castigos a traidores y negociando territorios con cárteles rivales, mientras por otro lado cenaba tamales en el apartamento modesto de Elena, ayudaba a Sofía con rompecabezas de dinosaurios y descubría que podía reír genuinamente cuando la niña le ponía coronas de flores de papel en la cabeza. Elena gradualmente bajaba sus defensas, compartiendo historias de su infancia en Oaxaca, de sueños abandonados de estudiar enfermería, de noches sin dormir, preocupándose por darle mejor vida a Sofía. Una noche de abril, después de que Sofía se durmiera en el sofá durante una película de princesas, Alejandro y Elena se encontraron sentados muy cerca en el pequeño balcón que daba a las luces de la ciudad, sus hombros tocándose mientras compartían café instantáneo que sabía mejor que cualquier whisky de 50 años en su colección privada. «¿Qué haces realmente, Alejandro?», Elena preguntó con voz suave, que contenía conocimiento de la respuesta, pero necesidad de escucharlo de sus labios. Alejandro contempló mentir, crear alguna historia sobre negocios de importación o inversiones inmobiliarias. Pero algo en los ojos de Elena demandaba verdad. «Cosas que me condenarán cuando muera», respondió mirando las luces distantes de la ciudad que controlaba con mano de hierro. «Cosas que he hecho para sobrevivir desde que era más joven que tú. Cosas que nunca podré deshacer sin importar cuánto lo intente». Elena asimiló esta confesión en silencio por largo rato antes de colocar su mano sobre la de él, un gesto simple que significaba más que cualquier absolución religiosa. «¿Puedes detenerte?», preguntó. Y Alejandro rió amargamente porque la pregunta era ingenua en su imposibilidad. «No se deja mi mundo, Elena, se muere en él o se pasa el resto de la vida mirando hacia atrás, esperando la bala que siempre llega eventualmente». El beso sucedió naturalmente como la lluvia después de nubes oscuras. Elena se inclinó hacia él y Alejandro recibió sus labios con ternura que contradecía cada acto violento de su vida pasada, sosteniéndola como si fuera algo precioso que podría romperse con presión incorrecta. «No puedo ofrecerte lo que mereces», murmuró contra su cabello que olía a champú barato y esperanza. «Soy un hombre marcado por sangre que nunca se lavará completamente». Elena se apartó solo lo suficiente para mirarlo directamente y declaró con firmeza que él estaba aprendiendo a reconocer como su característica definitoria.
No te pedí nada, Alejandro. Solo quiero saber si cuando estás con nosotras eres real, si este hombre que empuja a mi hija en columpios y lee cuentos con voces graciosas es verdad o actuación. Alejandro tomó el rostro de Elena entre sus manos y respondió con certeza absoluta. Contigo y con Sofía soy más real de lo que he sido en 25 años. Pero el mundo criminal de Alejandro no olvidaba ni perdonaba, y sus enemigos observaban con interés creciente este cambio en el comportamiento del capo invencible. Ricardo Mendoza, su teniente más antiguo y mano derecha durante 12 años, comenzó a notar ausencias en reuniones cruciales, decisiones retrasadas, órdenes dadas con distracción inusual en alguien cuyo éxito dependía de atención meticulosa a cada detalle. «El jefe está suave», comentó Mendoza en conversación privada con otros tenientes en un almacén donde contaban ganancias de la última distribución de heroína. Desde que empezó a visitar a esa mesera y su mocosa, parece diferente persona. Los hermanos Villalobos, cártel rival que controlaba territorios al sur y buscaba expandirse, recibieron esta información con satisfacción de tiburones oliendo sangre en agua. «Todos tienen punto débil», declaró Santiago Villalobos acariciando la cicatriz que cruzaba su rostro desde la frente hasta el mentón, recuerdo de enfrentamiento previo con la gente de Alejandro. Solo necesitábamos encontrar el de Ruiz. La vigilancia comenzó sutilmente. Autos desconocidos estacionados cerca del edificio de Elena. Hombres con periódicos que nunca pasaban páginas observando la cantina desde la acera opuesta. Cámaras telefónicas apuntando cuando Sofía jugaba en el pequeño patio compartido del complejo. Alejandro detectó estos movimientos porque había pasado décadas siendo el cazador y reconocía tácticas de acecho cuando las veía dirigidas hacia él. Duplicó la seguridad alrededor de Elena y Sofía sin decirles por qué, asignando guardaespaldas discretos que seguían a Elena al trabajo y un hombre armado permanentemente en el techo del edificio San Judas. Elena notó estos cambios y confrontó a Alejandro una noche cuando él llegó al apartamento con tensión visible en cada línea de su cuerpo. «¿Qué está pasando?», demandó bloqueando la puerta de la habitación donde Sofía dormía pacíficamente. «¿Por qué hay hombres con armas afuera de mi trabajo? ¿Por qué me siguen a todas partes?». Alejandro consideró mentir nuevamente, pero sabía que Elena merecía verdad, especialmente cuando su vida y la de Sofía pendían en equilibrio peligroso. «Hay gente que quiere lastimarme usando a ustedes», explicó con voz controlada que ocultaba furia volcánica hirviendo bajo superficie. «Gente que sabe que ustedes son importantes para mí». Elena palideció visiblemente mientras procesaba implicaciones de estas palabras, retrocediendo hasta quedar contra la pared pintada de amarillo pálido que ella misma había decorado con calcomanías de flores. «¿Estamos en peligro por tu culpa?». La pregunta salió como acusación y Alejandro la recibió completamente porque era cierta y justa. «Sí», admitió sin intentar suavizar la realidad, «y puedo protegerlas o puedo alejarme. Pero protegerlas significa que verán cosas, sabrán cosas que cambiarán cómo me ves». «Ya sé cómo eres», respondió Elena con voz que temblaba pero mantenía firmeza. «Sé que matas gente, que traficas drogas, que destruyes vidas para construir tu imperio. No soy estúpida ni ciega». Las palabras cortaban porque eran pronunciadas sin odio, pero con claridad brutal que dolía más que cualquier condena. «Pero también sé que lees cuentos a mi hija hasta que se duerme, que pagas facturas que no son tuyas, que lloras cuando crees que nadie ve durante películas tristes, que tienes pesadillas de las que despiertas gritando nombres de muertos». Elena cruzó el espacio entre ellos y tomó las manos de Alejandro entre las suyas, obligándolo a mirarla directamente. «No te estoy pidiendo que seas perfecto, Alejandro. Te estoy pidiendo que nos protejas o nos dejes ir.
porque no puedo criar a Sofía en este mundo de violencia y miedo constante. El ataque vino 3 noches después, durante tormenta eléctrica que convertía las calles en ríos fangosos y hacía que la electricidad parpadeara intermitentemente. 5 hombres de los Villalobos asaltaron el edificio San Judas con órdenes de secuestrar a Elena y Sofía como mensaje para Alejandro. Pero encontraron resistencia inesperada en los guardias que él había posicionado estratégicamente. El tiroteo duró 12 minutos, que parecieron horas, balas perforando paredes delgadas mientras residentes gritaban y buscaban refugio, hasta que los atacantes retrocedieron dejando 2 muertos en el pasillo y uno de los guardias de Alejandro herido gravemente. Elena despertó con Sofía llorando aterrorizada entre sus brazos, el sonido de disparos todavía resonando en la noche mientras sirenas policiales se aproximaban desde la distancia. Cuando Alejandro llegó 20 minutos después, conduciendo personalmente su vehículo blindado a velocidades suicidas por calles mojadas, encontró a Elena en shock, sentada en las escaleras con Sofía, aferrada a su cuello, ambas temblando con reacción retrasada al trauma. «Se terminó», declaró Elena cuando Alejandro intentó abrazarla, apartándose con movimiento brusco que lo hirió más profundamente que cualquier bala recibida en décadas de guerra territorial. «No podemos seguir así, no puedo exponer a mi hija a esto». Alejandro sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había estado creciendo y sanando durante meses de tardes en parques y cenas simples y risas compartidas. «Dame una semana», pidió con voz que sonaba peligrosamente cerca de súplica. «Una semana para arreglar las cosas, para hacerlas seguras». Elena lo miró con ojos donde el amor luchaba contra instinto maternal de protección, evaluando promesas contra realidad de cuerpos cubiertos con sábanas blancas en el pasillo. «¿Cómo, Alejandro? ¿Cómo arreglas años de enemigos y venganzas y violencia en una semana?» Él no tenía respuesta satisfactoria porque ella tenía razón. Su mundo no se deshacía fácilmente, pero la alternativa de perderlas era insoportable de contemplar. Los días siguientes, Alejandro trabajó con intensidad maníaca que alarmó incluso a sus hombres más leales, estableciendo contactos con agentes federales que había sobornado durante años, negociando términos de cooperación que lo convertirían en traidor a ojos de Lampa, pero podría desmantelar operaciones rivales y potencialmente reducir su propia sentencia. Simultáneamente movía activos financieros, transfería propiedades a nombres falsos, creaba identidades nuevas para 3 personas que necesitarían desaparecer completamente. Ricardo Mendoza observaba estos movimientos con suspicacia creciente, haciendo sus propios planes, porque reconocía señales de hombre preparándose para abandonar el imperio que había construido. «El jefe nos va a entregar», informó Mendoza a Santiago Villalobos durante encuentro secreto en Club Nocturno Neutral. «Está moviendo dinero, contactando federales, todo por esa puta y su mocosa». Santiago sonrió con dientes manchados por años de consumir su propio producto y vio oportunidad donde otros verían traición. «Déjalo preparar su salida. Luego tomamos lo que construyó cuando esté vulnerable». Alejandro llevó a Elena y Sofía a casa, segura en las montañas fuera de la ciudad, una propiedad aislada con vista a valles neblinosos donde el aire olía a pinos y el silencio solo era interrumpido por pájaros. «Quédense aquí hasta que regrese», instruyó mientras guardias establecían perímetro defensivo que convertiría la casa en fortaleza impenetrable. Sofía, que había estado inusualmente callada desde la noche del ataque, abrazó las piernas de Alejandro con fuerza desesperada y preguntó con voz pequeña: «¿Vas a volver, tío Alejandro?». El uso del apodo cariñoso que ella había adoptado meses atrás casi destruyó la compostura que Alejandro mantenía con esfuerzo consciente. «Siempre vuelvo por ti, princesa», prometió, arrodillándose para quedar a nivel de ojos con ella.
Solo necesito arreglar algunas cosas feas primero. Sofía asintió con seriedad impropia de sus 4 años recién cumplidos y sacó de su bolsillo un papel doblado. Otro dibujo donde 3 figuras tomadas de mano caminaban bajo arcoíris brillante. «Para que recuerdes volver», explicó colocándolo en la mano de Alejandro con ceremonia solemne. Elena acompañó a Alejandro hasta el auto, sus brazos cruzados sobre el pecho contra viento frío de montaña. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, aunque parte de ella no quería saber detalles de violencia que se avecinaba. Alejandro contempló mentir, protegerla de verdad sangrienta, pero habían pasado más allá de ese punto. «Voy a terminar esto», respondió simplemente. «Voy a eliminar la amenaza y luego voy a desaparecer contigo y con Sofía, si todavía me quieres, después de ver en qué me convierto cuando protejo lo que amo». Lena tocó su mejilla con mano, que temblaba ligeramente, memorizando líneas de rostro que había aprendido a leer durante meses de intimidad creciente. «No necesito que seas héroe, Alejandro. Solo necesito que seas el hombre que lee cuentos a mi hija y me hace café en las mañanas». El beso que compartieron sabía a despedida y promesas imposibles, dulce y amargo simultáneamente. La traición vino de donde Alejandro parcialmente la esperaba, pero dolió de todas formas. Ricardo Mendoza había estado construyendo alianza con los Villalobos durante semanas, prometiéndoles información sobre rutas de distribución, ubicaciones de almacenes y nombres de contactos gubernamentales a cambio de posición de poder cuando eliminaran a Alejandro. La emboscada fue planeada meticulosamente para interceptar a Alejandro cuando viajara solo a reunión, con contacto federal. Pero Ricardo cometió error fatal de subestimar cuánto había aprendido su jefe en 25 años sobreviviendo en mundo donde traición era moneda común. Alejandro había anticipado movimiento, había plantado información falsa sobre su ruta, y cuando los sicarios de Villalobos bloquearon la carretera esperando vehículo blindado que nunca llegó, encontraron en cambio convoy de federales con orden de arresto que Alejandro había negociado como parte de su cooperación. El verdadero confronto sucedió en almacén abandonado junto al río, donde Alejandro había citado a Ricardo bajo pretexto de discutir expansión territorial. Un lugar que Ricardo conocía bien porque había ejecutado docenas de traidores allí durante años de servicio leal. «Sabía que serías tú», dijo Alejandro cuando Ricardo entró con 3 hombres armados, su voz resonando en espacio vacío que olía a humedad y óxido. «12 años juntos y pensé que te conocía, pero la ambición siempre gana eventualmente». Ricardo rió sin humor, mientras sus hombres flanqueaban posiciones estratégicas, armas apuntando al jefe que habían jurado proteger. «Me conoces perfectamente, Alejandro. Por eso sabes que tengo razón cuando digo que te has vuelto débil, que esa puta y su mocosa te convirtieron en algo patético». Las palabras fueron diseñadas para provocar, pero Alejandro se mantuvo quieto, manos visibles y vacías, aparentemente indefenso. «Tienes razón sobre una cosa», admitió Alejandro con calma, que hacía que Ricardo frunciera el ceño confundido porque esperaba furia o miedo. «Ellas me cambiaron, me hicieron recordar que existe algo más allá de poder y miedo, me dieron razón para querer ser diferente». Hizo pausa deliberada antes de agregar: «También me dieron razón para ser más despiadado de lo que nunca he sido cuando las protejo». La señal fue casi imperceptible, movimiento ligero de cabeza, pero suficiente para que francotiradores posicionados en vigas superiores abrieran fuego simultáneamente. Los 3 guardias de Ricardo cayeron antes de poder reaccionar, sus armas disparando hacia techo en espasmos finales mientras sangre formaba charcos en concreto agrietado. Ricardo intentó alcanzar su propia arma, pero mano de Alejandro fue más rápida, pistola que había ocultado en espalda ahora presionada contra sien de su antiguo teniente. «Te voy a dar opción que no di a otros», habló Alejandro con voz tan fría que convertía aire en hielo.
Puedes morir aquí ahora, o puedes caminar hacia esos federales esperando afuera y testificar contra los Villalobos, ayudarme a desmantelar lo que construimos juntos. Ricardo escupió sangre de labio mordido durante caída y rió amargamente. Y pasar resto de mi vida en prisión o mirando sobre mi hombro esperando venganza. Prefiero morir con dignidad. Alejandro asintió con respeto genuino porque entendía esa lógica perfectamente. Había vivido con ese código durante décadas. Entonces, muere sabiendo que fallaste, que Elena y Sofía están seguras, que todo lo que intentaste lograr solo aceleró mi salida de este mundo que de todas formas planeaba abandonar. El disparo resonó una sola vez, limpio y definitivo, terminando asociación de 12 años con eficiencia que no permitía despedidas sentimentales. Los federales entraron al almacén encontrando escena que Alejandro había orquestado cuidadosamente, evidencia de traición de Ricardo, documentos plantados que vinculaban directamente a los Villalobos con ataque al edificio San Judas, y Alejandro cooperando completamente con testimonio detallado que desmantelaría operaciones criminales en 3 estados. El agente Ramírez, veterano de 15 años, persiguiendo cárteles sin éxito significativo, observó a Alejandro con mezcla de admiración y disgusto. «Estás entregando imperio que tomó décadas construir», comentó mientras equipo forense documentaba escena. «Todo por mujer y niña que ni siquiera son tu familia de sangre». Alejandro guardó pistola en funda con movimientos practicados por años de violencia y respondió con convicción absoluta. «Ellas son más mi familia que cualquier persona con quien comparto ADN. Y si entregar este imperio significa que Sofía puede dormir sin pesadillas de balas en la noche, entonces es precio insignificante». El juicio fue rápido por estándares mexicanos. Alejandro testificó extensamente sobre operaciones del Cártel del Norte y los Villalobos, proporcionando nombres, fechas, ubicaciones que resultaron en arrestos masivos coordinados entre varias agencias. Santiago Villalobos fue capturado intentando cruzar frontera guatemalteca con 20 millones en efectivo, gritando amenazas de venganza contra Alejandro mientras cámaras de noticias grababan su humillación. A cambio de cooperación, que desmanteló 2 de las organizaciones criminales más poderosas del país, Alejandro recibió sentencia reducida de 8 años, con posibilidad de libertad condicional en 4, tiempo que cumpliría en prisión federal de máxima seguridad, donde estaría separado de población general por su propia protección. Elena y Sofía fueron colocadas en programa de protección de testigos, recibiendo identidades nuevas, y relocación a ciudad costera pequeña en Baja California, donde nadie conocería su conexión con el capo caído. La despedida en juzgado fue breve, porque ambos sabían que prolongarla solo haría más difícil lo inevitable. Elena sosteniendo a Sofía que lloraba preguntando por qué tío Alejandro tenía que irse, mientras guardias esperaban para llevarlo a vehículo de transporte. «Espérame», pidió Alejandro tocando mejilla de Elena por última vez antes de que esposas fueran colocadas en sus muñecas. «4 años pasan rápido y vendré a buscarte, lo prometo». Elena asintió con lágrimas corriendo por rostro que había aprendido a ser fuerte a través de años de adversidad. «Te voy a esperar», prometió contra toda lógica y razón, «porque Sofía te necesita, porque yo te necesito, porque nos diste algo que ninguno había tenido antes, esperanza de familia verdadera». Sofía extendió su dibujo arrugado, el mismo arco iris y 3 figuras, hacia Alejandro que lo tomó con manos esposadas, guardándolo contrapecho con cuidado que contradecía metal frío, restringiendo sus movimientos. Los 3 años y 2 meses que Alejandro pasó en prisión federal fueron simultáneamente los más largos y más significativos de su vida. Usó tiempo para educarse formalmente, completando equivalente de preparatoria y tomando cursos universitarios por correspondencia,
Aprendió carpintería en taller de prisión, creando pequeñas figuras de madera que guardaba imaginando algún día enseñar a Sofía, y participó en programas de rehabilitación donde confrontó décadas de violencia y decisiones que había racionalizado como necesarias para supervivencia. Recibía cartas semanales de Elena, escritas con letra cuidadosa, narrando vida en San Felipe, donde trabajaba en clínica veterinaria pequeña, y Sofía asistía a escuela primaria, donde era conocida por sus dibujos elaborados que decoraban paredes de salones. Las cartas nunca mencionaban esperar o promesas, solo describían días ordinarios, llenos de detalles mundanos, que Alejandro leía repetidamente hasta memorizar cada palabra. Sofía perdió su primer diente, Elena aprendió a nadar en el mar, adoptaron gato callejero, que Sofía nombró Copo. La liberación condicional llegó en primavera cuando flores de jacaranda convertían Ciudad de México en mar púrpura, que Alejandro apenas reconoció después de años de ver solo concreto gris. Agentes federales le proporcionaron identidad nueva. Andrés Morales, carpintero de 49 años, sin antecedentes criminales, y boleto de autobús a San Felipe con advertencia clara de que cualquier contacto con elementos criminales violaría términos de libertad condicional y resultaría en retorno inmediato a prisión. Alejandro, ahora legalmente Andrés, tomó solo mochila pequeña con ropa, certificados de cursos completados y colección de figuras de madera talladas durante noches solitarias, cuando memorias de vida pasada hacían imposible dormir. El viaje en autobús duró 16 horas a través de paisajes que cambiaban de montañas a desierto a costa. Cada kilómetro alejándolo más de hombre que había sido y acercándolo a hombre que esperaba convertirse. San Felipe lo recibió con aire salado y calles tranquilas, donde pescadores reparaban redes y turistas fotografiaban pelícanos zambulléndose por peces, lugar tan opuesto a violencia urbana de su vida anterior que parecía existir en dimensión completamente diferente. Alejandro encontró dirección que Elena había incluido en última carta. Casa pequeña pintada de azul turquesa 3 calles detrás del malecón, con jardín delantero donde crecían bugambilias color fucsia y silla mecedora en porche. Su mano temblaba cuando tocó puerta que necesitaba nueva capa de pintura. Corazón latiendo con intensidad que rivalizaba enfrentamientos con rivales armados. La puerta se abrió y allí estaba Elena, 3 años mayor, pero esencialmente igual. Su cabello más largo y piel bronceada por sol costero, ojos ensanchándose con shock antes de llenarse con lágrimas que corrían libremente mientras pronunciaba nombre que él casi había olvidado. Era suyo, Alejandro. Antes de que pudiera responder, pequeño tornado apareció detrás de Elena. Sofía, ahora con 7 años, cabello en trenzas largas y sonrisa que faltaba 2 dientes frontales, llevando vestido amarillo con estampado de estrellas marinas. ¡Tío Alejandro! El grito fue puro júbilo, mientras se lanzaba hacia él con fe absoluta que él la atraparía, brazos rodeando su cuello con fuerza que casi lo asfixiaba. Alejandro la sostuvo contra pecho que dolía con emociones para las cuales no tenía nombres, rostro enterrado en cabello que olía a champú de frutas y sal marina. «Te dije que volvería, princesa», murmuró con voz quebrada por años de contenerla. «Siempre vuelvo por ti». Sofía se apartó solo suficiente para mirarlo con ojos castaños que contenían alegría incandescente. «Lo sé. Guardé todos tus dibujos para enseñarte, y tengo gato que necesita conocerte, y mamá dice que ahora podemos ser familia de verdad». Elena observaba reunión con manos sobre boca intentando contener sollozos que venían del lugar profundo donde había guardado esperanza durante 3 años inciertos. Alejandro extendió brazo hacia ella sin soltar a Sofía, creando espacio para que se uniera al abrazo que se convirtió en ancla, manteniéndolos unidos contra corrientes de pasado turbulento. «Pensé que tal vez cambiarías de opinión»,
admitió Elena contra su hombro, que encontrarías que vida normal es aburrida comparada con poder y adrenalina. Alejandro rió suavemente, sonido que venía más fácilmente ahora que había aprendido que fuerza verdadera estaba en vulnerabilidad, no en violencia. Poder es prisión diferente, respondió con sabiduría ganada a través de pérdida y reflexión. Esto, ustedes dos, esta casa pequeña, vida tranquila donde mi mayor preocupación es si pescados están mordiendo. Esto es libertad que nunca supe que existía. Los meses siguientes, Alejandro construyó vida que era opuesto exacto de su existencia anterior. Despertaba temprano para preparar desayuno mientras Elena se alistaba para trabajo en clínica. Llevaba a Sofía a escuela en bicicleta que habían comprado de segunda mano. Pasaba días trabajando en taller de carpintería local, donde su habilidad para crear muebles detallados le ganó reputación como artesano talentoso. Las tardes eran para recoger a Sofía, ayudarla con tarea mientras ella le contaba dramáticamente sobre conflictos de patio de recreo que parecían monumentalmente importantes en su mundo de 7 años. Cenaban juntos en mesa pequeña que Alejandro había construido con sus propias manos, compartiendo comida simple que sabía infinitamente mejor que banquetes caros de su vida pasada. Las noches eran para Elena. Conversaciones en porche mientras Sofía dormía, planes para futuro que ya no incluían mirar constantemente sobre hombro, besos que profundizaban con tiempo en intimidad, que era nueva para ambos porque finalmente podían ser completamente honestos sin secretos peligrosos, dividiendo lealtades. Un año después de su llegada a San Felipe, durante tarde dorada, cuando sol convertía océano en lámina de oro líquido, Alejandro llevó a Elena y Sofía a playa aislada donde gaviotas gritaban sobre olas espumosas. Sacó de bolsillo caja pequeña tallada en madera que había creado durante su tiempo en prisión, decorada con estrellas y lunas que Sofía siempre dibujaba en sus imágenes de familia perfecta. «No tengo mucho que ofrecer», comenzó arrodillándose en arena que se adhería a pantalones de mezclilla gastados. «No tengo imperio, ni poder, ni riqueza. Solo tengo corazón que finalmente aprendió a latir por razones correctas». Abrió caja, revelando anillo simple de plata con pequeño zafiro color del océano que habían llegado a amar. «Cásate conmigo, Elena. Déjame ser padre para Sofía oficialmente. Déjanos construir familia que ninguno de nosotros tuvo, pero todos merecemos». Elena miraba a Anillo con lágrimas haciendo caminos por mejillas bronceadas, mientras Sofía saltaba emocionada gritando, «Di que sí, mami, di que sí», con volumen que probablemente se escuchaba hasta el malecón. Elena asintió incapaz de formar palabras a través de emoción que cerraba su garganta, extendiendo mano temblorosa mientras Alejandro deslizaba anillo en dedo con reverencia usualmente reservada para objetos sagrados. «Sí», finalmente logró pronunciar, «sí a familia, sí a futuro, sí a hombre que dejó atrás monstruo para encontrar humanidad». El beso fue interrumpido por Sofía, lanzándose entre ellos, demandando abrazo grupal. Sus risas, mezclándose con sonido de olas y gaviotas, en sinfonía de felicidad simple, que era más valiosa que cualquier cosa que dinero podía comprar. Gracias a todos por seguir esta historia. Si te estás disfrutando, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Y no olvides dar like, suscribirse y compartir el video, porque tu apoyo es importante para mí para continuar creando historias que toquen el corazón. Que Dios te bendiga siempre.